cómo, cómo ajustar nuestras vidas al querer y demandas de Dios. Estamos en un proceso en el cual desembocaremos en esas condiciones aptas para una vida plena en el Espíritu Santo, poder disfrutar de la presencia manifiesta de Dios y que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado. Tenemos un problema y es que a veces por diversos factores o nunca hemos vivido la vida cristiana plenamente como se debe vivir y otras veces hemos tenido temporadas, periodos donde fuimos despertados, tocados por el Espíritu Santo, pero por diversos factores perdimos aquello que recibimos y otra vez caemos en enfriamientos, caemos en frialdad, en apatía y sencillamente nuestra vida se vuelve a desajustar. Y es allí donde desde esto que anhelamos necesitamos urgentemente ajustar nuestras vidas a Dios. Y ese ajustar nuestras vidas a Dios lo iremos tratando desde tres ámbitos. Uno es el ámbito eclesial, de ese quiero hablar en esta mañana en el contexto de la cena, el ámbito eclesial. El otro es el ámbito familiar y el tercer ámbito, obvio, es el ámbito social. Esos tres ambientes en los que nos movemos y que seguramente cada uno desde su experiencia sabrá, entenderá cuál de esos ambientes es el más bravo. A veces el eclesial es, entre comillas, es fácil cuando nos camuflamos, cuando nos maquillamos, cuando jugamos a verdaderos cristianos, cuando en realidad no somos, porque nos es fácil cantar, nos es fácil orar, nos es fácil recitar porciones de la Biblia, aun cuando estemos viviendo lejos de esa realidad. Entonces, a veces el eclesial parece fácil, pero déjeme decirle, en última instancia, es el más delicado y con el que más cuidado debemos tener, porque Dios no come cuento, el Espíritu Santo no come cuento, y el Espíritu Santo va a habitar en una vida y en una iglesia que vive en temor, que vive en obediencia, va a respaldar a aquellos que le honran. Entonces, tener cuidado con esto. No sé si por tiempo Magali le tocó salir. Bueno, parece que sí. Eh, había pedido un testimonio vivencial, eh, ya fuese pasado, presente, ya fuese que se vivió ayer, hoy no se esté viviendo, para reforzar esta parte. Pero bueno, será en otro momento. Vayamos a Efesios capítulo 4 y miramos dos aspectos, ahí en Efesios capítulo 4, dos aspectos aparentemente sencillos, pero que a la hora de la práctica muchos perdemos el año, perdemos el examen, o como decía mi progenitora, a la hora de la quema es que se ve el humo. Y cosas que aparentemente son sencillas, aún las recitamos de memoria, pero a la hora de la práctica muchos quedamos en deuda.
Ahí en Efesios capítulo 4, los versos 1 al 6, dice el apóstol: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuidado que cuando no andamos dignamente, andamos ¿de qué manera? Indignamente. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos. Ese término solícitos podía tener muchos sinónimos. ¿Qué podríamos decir de ese solícito? Rápidos, prontos, diligentes, presurosos, en guardar ¿qué cosa? La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y desde esta realidad congregacional, verso 3, solícitos en guardar ¿qué cosa? La unidad. La unidad, ¿de quién es esa unidad? Del Espíritu. Interesante, ¿no? Cuando una iglesia no está en unidad, ¿en dónde está el Espíritu? Contristado, entristecido, arrinconado, apagado. Es un elemento que hemos de ser, como dice el apóstol, solícitos, diligentes, ¿en qué? En guardarlo, en vivirlo. La unidad, esa característica de único, de indivisible. Y vendría la pregunta, nosotros como congregación, en este instante, en este momento, ¿somos una iglesia unida? Cuidado, otra vez, ningún cristiano crea la unidad. ¿Quién crea la unidad? El Espíritu Santo. Otra vez, si estoy viviendo de espaldas al Espíritu, si estoy viviendo en desobediencia, aunque aparente unidad desde la presencia, desde lo físico, interiormente, estoy desunido. Interiormente estoy desunido. Más allá de que de algunos aspectos, esa falta de unidad, ese no estar ligados por un mismo espíritu, se va a dejar evidenciar. A veces nos engañamos, nos despistamos y creemos que porque estamos todos juntos y respondemos a todo, hay unidad. No necesariamente. No necesariamente. Y obvio, eso nos gusta, a cualquier líder le agrada, a cualquier pastor o cualquier líder en el nivel que sea, le agrada, le gusta el que todo el personal esté al citarlo, y si hay visitas aún mejor, pero cuidado, Dios no come cuentos, Dios no come de cara ni de asistencias, Dios ve corazones, Dios mira el corazón.
Este elemento hay que ajustarlo. Y otra vez, esto es producto de la obra del Espíritu Santo. Y habrán otros elementos que se van a ligar quizás en este otro aspecto que quiero mencionar. Pero la verdadera unidad de la iglesia la genera el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que quiere producir su fruto en nosotros. Partimos de Juan 15, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, las ramas. Los he escogido para que vayáis y llevéis fruto. No entré en detalles en este elemento, pero es bueno que ustedes también me ayuden a estudiar. Pero quise hacer una diferencia entre lo que es llevar fruto y producir fruto. Y creo que el cristiano no produce fruto. El cristiano solo lleva el fruto. El fruto, ¿quién lo produce? El Espíritu Santo. Es lo que nos dice Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué cosa? Amor, gozo, paz. Hermano, por más que usted se afane por producir amor, por vivir en paz, si no permite que el Espíritu Santo haga su obra en usted, perdió el año. Otra vez, el cristiano no produce fruto, lleva sencillamente el fruto que alguien le da. Una cosa es llevar, otra cosa es producir. A veces nos esforzamos tanto por esto y por hacer lo otro y ni siquiera le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que produzca su fruto. Y en otro momento volvemos sobre ello porque salto al segundo elemento que aparece aquí y producto de esa, de esa comunión que trae el Espíritu Santo. Entonces, el primer elemento que nos toca ajustar es la unidad. Y el segundo elemento al que en el que debemos tener mucho cuidado como congregación es la comunión cristiana. Y déjeme decirle, estar juntos no es sinónimo de tener comunión. Estar juntos no es sinónimo de tener comunión. Interesante que aún hablando de la unidad, el apóstol presentaba la amarra o el pegante para esa unidad, la paz. A veces no vivo en paz. Mi ser interior vive revuelto, cual mar embravecido, y no reconozco esa realidad, y eso es lo que me saca de la unidad. Pero si estamos unidos por un mismo espíritu, por un mismo Dios, por un mismo Señor, llega un momento como desde este marco congregacional nos unimos, nos congregamos. Y no podemos conformarnos solo con ir a la reunión, cantar, escuchar la palabra y apenas dicen amén, salir corriendo.
porque hay otro partido que hay que jugar, y es el partidito este de la comunión cristiana. Hay hermanos que son ariscos para la comunión. Y algunos hasta, bueno, no he escuchado a ninguno decir esto en el marco cristiano, pero quizás algunos que hasta se atreverían a decir juntos pero no revueltos. Cuidado, si hay algo que caracterizó a los primeros cristianos era la comunión, el compañerismo. Y recuerdan esa comunidad de bienes en el libro de los Hechos, al punto que llegó que por la comunión cristiana y las necesidades de algunos hasta vendían las propiedades. Uy, eso hoy sería un pecado. Y muchos dirían, si eso es así, yo no vuelvo a la iglesia. Cuidado que la comunión cristiana tiene sus, podemos decir, sus niveles. Y no voy a entrar en detalles con citas. Es bueno que ustedes también investiguen. Pero decirles que desde esa comunión cristiana, lo más mínimo, entre comillas, es el poder compartir la amistad. Poder compartir la amistad. Pero más allá de ese compartir la amistad, debe haber desde esa comunión un elemento muy práctico. Práctico. Y desde ese elemento práctico, no solo compartimos, hemos de compartir la amistad, sino que hemos de compartir hasta los bienes materiales por ese hermano que tiene necesidad. ¿Cómo yo decir, uy, decimos aquí, uy, hermano, esto y lo otro, y nos abrazamos, y hermano Luis Henry, y hermana Isabel, y hermana Janet, y esto, bendiciones, y cuando los hermanos tienen necesidades materiales, brillamos por ausencia. A nivel eclesial, bueno, yo no sé en este momento cómo estamos, pero tenemos un espacio para lo social y una ofrenda para lo social. ¿Por qué? Porque si nosotros no ofrendamos, no damos específicamente en esa dirección, cuando hay las necesidades, ¿cómo cubrimos? A veces a algunos les gusta no hacerlo a través de la iglesia, decisión de ellos, pero creo que desde hace 2 años y en asamblea y en su momento creo que se dijo a la congregación, se espera que cada cristiano dé algo económicamente en el mes para ayudar a los hermanos más necesitados. Para que cuando llegue la necesidad no tengamos cada rato que estar diciendo, hermanos, esto y lo otro, que una ofrenda para, porque a veces hasta problemático se torna. Que una ofrenda para el hermano tal, que para la hermana tal, y no faltará quien diga, no, al hermano, a ese hermano yo no le voy a dar por esto y por lo otro, y situaciones. Dije en lo de la unidad, ¿cómo estamos con la unidad? Ahora, ¿cómo estamos con la comunión? Ofrendamos desde la comunión práctica, ofrendamos, damos,
para que cuando haya una necesidad, la iglesia tenga cómo responder y que no nos veamos en las situaciones que estuve en una situación bien difícil y nadie me ayudó, nadie me socorrió, nadie hizo algo por ayudarme. Recuerden que en última instancia la iglesia somos nosotros y lo que la iglesia adquiere es porque nosotros mismos lo ofrecemos. No es solo la risa, hermanos, y ¿qué diría yo? El corrinche, como decimos popularmente, es que cuando haya necesidades podamos demostrar que somos verdaderos hermanos, que tenemos un mismo Dios, un mismo Señor que nos guía, nos dirige, nos desafía, un mismo espíritu. ¿Qué dos elementos he mencionado entonces? Que hay necesidad de ajustar, de vivir a nivel eclesial, en ese ajustar nuestras vidas para que Dios las use y el Espíritu Santo las llene, la unidad y la comunión. Y si tienes problemas para moverte y responder a este desafío en estas dos áreas, en estos dos aspectos, a buscar dirección de Dios, a buscar consejería, lo que tengas que buscar. Pero yo sí sé que el Espíritu Santo, quien es el que nos une, quien nos liga, no va a llenar llaneros solitarios, ni va a llenar a personas que frente a la necesidad del otro, no solo cierran la mano, ni cierran los ojos, sino que cierran el corazón. Hermanos, en este contexto de la cena, donde recordamos la obra de Cristo y quizás a los corintios, donde comemos como familia, como hermanos, que realmente en nosotros, estos elementos estén en su punto ideal, que somos un solo cuerpo y porque somos un solo cuerpo, nos duele y nos preocupa la situación de cualquiera de sus miembros. Y cuando no hacemos eso, no vivimos ello, pero vivimos y actuamos como si lo estuviésemos viviendo, estamos mintiendo, estamos mintiendo. Cuando miremos el hogar, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, de algunas realidades. Y como alguien dice, a veces aparentemente la iglesia está avivada y el avivamiento es en la iglesia, pero en el hogar nada de avivamiento. Y hablo de hogares donde todos dicen ser cristianos. Y como alguien dice, un hogar, una iglesia avivada, sin un hogar avivado es hipocresía, pura fachada. Allí donde estás. Y seguramente ahora en la mesa algo se retomará de esto, se desafiará en esto. Y si no, al menos ajustemos delante de Dios.
Y aún al participar de la mesa y desde ese participar significar que somos una familia, que somos un cuerpo, y no cualquier familia, la familia de Cristo, el Cristo de amor, el Cristo de misericordia, la familia del Espíritu. Que esto sea real. Que aun si hay diferencias, situaciones y situaciones que generan causas negativas, aún como hermanos y aún como familiares, que podamos ponernos a cuenta. No vaya a ser que salimos enojados de casa y ahora los dos vamos a cenar, cada uno por su lado. Otra vez, si hay avivamiento en la iglesia, en los hogares de estos que asisten a esa iglesia avivada, también debe haber avivamiento. Dificultades siempre van a haber, contratiempos en las relaciones siempre van a haber, pero por amor a Cristo, por mantener mi vida dispuesta a la obra del Espíritu Santo y llevar el fruto que Él quiere que yo lleve, hemos de estar siempre disponibles y bajar la cabeza donde tengamos que bajarla. Bendito Dios. Gracias. Gracias por este día que nos das. Gracias por la vida. Gracias a Dios por cada hombre y cada mujer aquí presentes. Gracias a Dios por darnos ese privilegio de vernos una vez más. Aún personas que hacían años no veíamos. Pero gracias a Dios porque nos da ese privilegio y nos permite gozarnos, alegrarnos. Gracias. Oh Dios, desnúdanos, desnúdanos individualmente. ¿Qué somos interiormente? ¿Cómo estamos? ¿Qué de nuestros pensamientos? ¿Qué de nuestras actitudes? ¿Qué de nuestras reacciones? ¿Qué tan solícitos? ¿Qué tan diligentes somos para obedecer tu mandato en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz? ¿Qué tan amistosos somos? Señor, tú lo sabes. Aun cuando esquivamos al hermano, cuando extraviamos camino para no darle la mano, para no verle cara a cara. Perdónanos, Dios. Perdónanos por ser tan simples. Perdónanos por no estimarnos ni a nosotros mismos. Y a veces casi perder el tiempo. Porque creemos que tú comes de cuentos, de apariencias. Y no somos conscientes que tú sabes lo que hay dentro de nosotros.
Perdónanos, Dios, por entristecer tu espíritu, por contristarlo, por ahuyentarlo. Perdónanos, Dios. Perdónanos cuando hemos sido pámpanos estériles y no hemos llevado el fruto que tú quisiste que llevásemos. Por el orgullo, la soberbia, la altivez, la falta de humildad, la falta de mansedumbre. Perdónanos, Dios. Perdónanos, perdónanos, Dios. Perdónanos cuando sacamos excusas para no hacer lo bueno que sabemos que hemos de hacer. Perdónanos. Y en tu gracia y en tu favor, levanta tu pueblo, levanta tu iglesia, levanta este cuerpo de Cristo en este lugar, hombres y mujeres que te quieren agradar a ti y no importa por dónde tengan que pasar, que tengan que soltar por agradarte a ti. Hombres y mujeres que anhelan que Cristo sea formado más y más en sus vidas. Ayúdanos, Dios. Y que no olvidemos que fuiste tú, Jesús, tú mismo Jesús quien dijiste, vengan a mí todos los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre sus hombros, porque mi carga es ligera, fácil de llevar, y aprendan de mí, dijo Jesús. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Perdónanos, Dios, cuando hemos rehuido, hemos escapado, hemos huido de la escuela de la humildad y la mansedumbre. Perdónanos. Perdónanos cuando nos mundanalizamos y siguiendo patrones del mundo, te damos la espalda a ti y nos olvidamos que la paloma solo desciende sobre corderos porque son mansos, porque son mansos. Que la paloma celestial, el Espíritu Santo, solo permanece allí donde hay humildad y hay reconocimiento de la condición y la necesidad, pero también en vidas mansas, hombres y mujeres mansos y humildes de corazón. A ellos viene el Espíritu Santo para dinamizarlos, para potenciarlos, para respaldarlos, para cubrirlos, para Él hacer lo que ellos no pueden hacer, para responder por ellos cuando haya necesidad. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias por cada uno de estos tus hijos. Gracias. Y gracias, Dios, porque tenemos la esperanza de que tú nos levantas como congregación y que tus aguas correrán cual río en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Dios, que te llevarás la sequía
El verano terminará y aguas correrán en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, porque es cual agua fresca a nuestras almas sedientas. Gracias, Dios. Gracias. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros, porque no apagaste el pábilo que humeaba, ni quebraste la caña cascada, y con amor y con paciencia, hasta aquí nos has esperado. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias.